las 7 montañas de la vida de Jesús. En los evangelios nosotros encontramos que Jesús subió 7 veces a un monte, diferentes montes por lo general, pero fueron 7. Y si Jesús es el camino, como Él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, si Jesús es el camino es para caminar con Él, pero también caminar en Él, para que el derrotero y el itinerario que Él siguió también sea seguido por nosotros, sus discípulos. Así que las 7 montañas de Jesús son las 7 montañas del discípulo, del cristiano, del seguidor de Jesús. De esa manera estaré aplicando a la vida nuestra cada una de estas 7 montañas por las que Jesús caminó, subió, para lo que aconteció allí a Jesús, sepamos que nos acontece también a nosotros, pero que en el ejemplo de Jesús tengamos nosotros una luz que nos pueda indicar cuál es el camino, cuál es la actitud y qué espera Dios de nosotros, y además qué podemos también nosotros esperar de Dios en cada una de estas 7 montañas. Por eso pues voy a comenzar este tema de las 7 montañas diciéndoles que Jesús subió a las montañas de Judea. Jesús subió a una montaña alta donde fue tentado por el diablo. Llevaron a Jesús a una montaña, un despeñadero en Nazaret, donde lo querían matar. Hay un monte alto donde Jesús se va con sus discípulos. El sermón de la montaña lo dice en una montaña, el monte alto de la transfiguración, y el monte de los olivos, donde sufre su pasión en las faldas del monte de los olivos, pero en la cumbre de los olivos asciende a los cielos. Esas son también nuestras 7 montañas, nuestros 7 momentos que vivimos, a veces más, a veces menos, a veces más intensamente. Cada uno de nosotros vamos a ver cuál de estos 7 momentos, de estas montañas, es la que más estamos viviendo el día de hoy. Y a veces cambia, porque es un proceso. Si Jesús subió a las 7, lo lógico es también que nosotros vayamos por estas 7 montañas. El primer nombre que se les dio a los cristianos en la iglesia primitiva era los seguidores del camino. Y el camino es Jesús. Y si Jesús subió 7 montañas, sus seguidores también hemos de subir a estas 7 montañas. Voy a comenzar primero, cuando dice la palabra de Dios que en aquellos días se puso María en camino y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. María embarazada con el Espíritu Santo. Inmediatamente toma el primer burro para irse a las montañas de Judea para atender a su pariente Isabel, que ya tiene 6 meses de estar embarazada. Y cuando está con ella, lo primero que pasa es que el bebé que está en el vientre de Isabel, Juan Bautista, comienza a dar saltos de alegría y de gozo. Pues era Jesús el Mesías que viene en el vientre de María. No es María quien produce esa alegría, es el Jesús que viene en María el que produce este gozo. Qué interesante es esto. Lo primero que hace Jesús en este mundo es subir a una montaña en el vientre de su madre y producir alegría. Y por eso Isabel queda llena del Espíritu Santo, porque Jesús es el Mesías, lleno de Espíritu Santo, que rebosa Espíritu Santo en su madre María, que está llena del Espíritu Santo, porque la sombra del Altísimo la cubre y el poder de lo alto la tiene en sus manos, y por eso Isabel también queda llena del Espíritu Santo. Un discípulo es aquel que cuando va a una montaña, a un hospital, a visitar amigos y hasta enemigos, saltan de alegría, no de miedo, no de temor. No hay choque, no hay pleito, no hay muros. Lo que hace el Mesías es
hacer saltar de alegría. Y te pregunto, si tú eres discípulo de Jesús, ya subiste a esa montaña, y aquellos a los que visitaste saltaron de alegría. Esta es la primera montaña de la vida del maestro y por lo tanto de la vida de los suyos. Segundo, inmediatamente después Jesús se va al desierto, donde dura una cuarentena, muy interesante, y después el diablo va a tocarlo, a tentarlo, y lo lleva a un monte alto para darle tentaciones, para decirle, todo esto me pertenece, y todo esto te daré si me adoras. Atención, porque también el discípulo puede ser llevado al monte de las tentaciones, y ahí aparece el mentiroso, todo esto me pertenece. No, no te pertenece a ti, es del Creador de cielos y tierra, del Padre de Jesús, y Jesús ha heredado todo, porque Jesús es el Rey del reino. Y Jesús vence a Satanás con la palabra de Dios. No con agua bendita, no con una medalla de San Benito, no, con la palabra de Dios es con la que Jesús en la montaña vence a Satanás. Lo aplico a tu vida de discípulo. ¿A ti ya el diablo te ha llevado para tentarte de alguna forma? ¿Para que te apartes de tu vocación y no cumplas tu misión? La única forma de vencer a este mentiroso no es con rezos, ni con fórmulas, ni con artículos religiosos, perdón, si ofendo a alguno, ni con agua bendita. Eso le hace reír al diablo. Lo único que vence a Satanás es la palabra de Dios. Esa fue la segunda montaña. La tercera montaña a la que fue Jesús, dice que se fue a Nazaret, su tierra donde se había creado, le dieron el rollo, predicó a Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Entregó los rollos al jefe de la sinagoga y les dijo, esta profecía se cumple hoy. Yo estoy cumpliendo esta profecía. Yo soy el ungido con el Espíritu Santo que vengo a anunciar el evangelio a los pobres, a liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos y a anunciar que la salvación es gratuita. Y se los dice en la sinagoga, donde la confianza de ellos estaba en cumplir la ley, los mandamientos, las ordenanzas, las tradiciones. Pero dice Jesús, eso no salva. El único que salva es Dios y salva gratuitamente. ¿No lo soportaron? Imposible. Entonces, ¿de qué sirve ser bueno? ¿De cumplir los mandamientos? Y se lo llevaron a una montaña alta que está allí cerquita de Nazaret. Yo ya fui alguna vez, 2 veces a esa montaña. Hacía mucho viento y había hasta el temor de que el viento nos empujara fuera de la cúpula de esta montaña y caer al precipicio. Pues ahí fue Jesús y ahí lo quisieron matar. Sus propios ciudadanos, sus propios conocidos, y yo creo que más de algún familiar también estaba en la comitiva de los que querían matar a Jesús. También a ti, discípulo de Jesús, te puede pasar lo mismo. Y hoy creo que todos estamos amenazados por aquel que nos quiere matar, que se llama el coronavirus. Este es nuestro enemigo que nos quiere despeñar, que nos quiere hacer morir, que no hay esperanza, que no hay solución. Yo no sé si es tu experiencia, cómo se van cerrando filas alrededor tuyo de gente infectada, de otros muchos que mueren, con estadísticas alarmantes. Estás en la montaña del despeñadero, donde querían matar a Jesús, y quieren matarte a ti, pero primero, ¿sabes qué? Quieren matar tus esperanzas, tu confianza en Dios. A veces tenemos que pasar por esa tercera montaña. Cuarta montaña. Dice el Evangelio que un día Jesús se fue a un monte alto donde van a acontecer 3 acontecimientos. Se va a orar. Se va a orar.
a tener intimidad con su Padre, a estar solo consigo mismo, se va Jesús a esa montaña. Porque era necesario para él. Estaba rodeado de tanta gente, estaba rodeado de tantas muchedumbres, de tantos aplausos, que necesita una compañera. Y su mejor compañera es la soledad. Porque en esa soledad va a encontrar a su Padre. En esa soledad se va a encontrar consigo mismo. Y el discípulo de Jesús, si Jesús es el camino, el discípulo sigue este camino y también va a vivir lo mismo. Va a tener que irse a ese monte alto para hacer oración, para encontrarse con el amor misericordioso de Dios, para entrar en la soledad consigo mismo y dentro de sí mismo descubrir su identidad y sobre todo la misión que Dios le tiene reservada. Y el discípulo de Jesús también lo mismo. Tú ya subiste a esa montaña, a esa cuarta montaña de Jesús, de una vida de oración, de un tiempo de oración, donde estás con el Dios misericordioso, cara a cara, donde estás adorándolo en espíritu y en verdad. Y has estado solo contigo mismo, sin ruidos, sin televisión, sin celular, sin nada ni nadie que te distraiga, solo estar contigo mismo en una soledad fecunda. Esa es la cuarta montaña de Jesús. Quinta montaña. Dice el Evangelio de San Mateo que Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan y a Santiago y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mateo 17:1. Ese monte generalmente se identifica con el Tabor. La Biblia no lo identifica con un nombre. Un monte, y allí Jesús se va a transfigurar. Sus vestidos se van a poner blancos como la nieve. Y acompañado de Moisés y de Elías, Dios le va a hablar en medio de la nube y le va a declarar su amor. Tú eres mi hijo muy amado, el hijo de mis complacencias. Y si Jesús subió a ese monte para transfigurarse, el discípulo de Jesús también tiene que subir a este monte para ser transfigurado por Dios. No transfigurarse por obra propia, como poniéndose baterías a sí mismo y que se me prendan las luces, no. Es la iluminación de Dios, como Dios iluminaba a Moisés en el monte Sinaí, para que cuando Moisés regresara con el pueblo, y regresara luminoso. Tú, discípulo de Jesús, ya subiste a este monte alto para recibir la luz de Dios, ser transfigurado por Él, pero sobre todo para que escuches tú y los que están junto a ti una voz que te declara su amor públicamente. Tú eres mi hijo muy amado, en quien yo tengo todas mis complacencias. Hay muchos cristianos y hay muchos católicos que todavía no suben a esta montaña de experimentar el amor misericordioso de Dios y su declaración pública de amor, que te dice, tú, por tu nombre, te tengo grabado en la palma de mis manos, tú eres mío, yo soy tu Goel, tu defensor, tú eres el hijo de mis complacencias, en ti me alegro y me gozo, tú no eres mi hijo amado, tú eres mi hijo muy amado, exageradamente amado. ¿Tú ya subiste a esta montaña? ¿O te haces falta subir? Porque un verdadero discípulo es el que sube con Jesús también al Tabor. Y así ya llevamos entonces nosotros 5 montañas. Sexta montaña. Dice San Mateo en el capítulo 5 que viendo Jesús una muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y entonces Jesús pronunció lo que llamamos el sermón de la montaña. Predicó la palabra de Dios. Predicó el evangelio, la buena nueva de la salvación, la misericordia de Dios, la vida de oración, el perdón, la comunidad. Jesús predicó en el monte. Cuando Jesús sube al monte no es para ver el panorama o la puesta del sol.
cuando Jesús sube al monte, es para predicar. Y el discípulo de Jesús, que sigue a Jesús, lo tiene que seguir a este monte. Y yo por eso te pregunto, ¿tú ya subiste al monte para predicar el evangelio? ¿O estás cómodamente solo viendo la televisión, asustado por las noticias? ¿O has tomado la decisión de subir con Jesús al monte de las bienaventuranzas, al monte del sermón de la montaña? Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que con Jesús predica y anuncia el evangelio desde el monte de las bienaventuranzas. Este ha sido el siguiente monte. Por otro lado, vamos a ver el sexto monte. Dice la palabra de Dios que Jesús sufrió primero en el monte de los olivos su dolorosa pasión. Pero en ese mismo monte donde sufrió, 40 días después, va a subir a lo alto de la montaña del monte Sinaí para ascender otra vez a la gloria del Padre. Las dos cosas están juntas en este monte, el sufrimiento y la glorificación. La glorificación y el sufrimiento no se pueden separar. Y hay que pasar por este proceso, dice Jesús a los discípulos de Emaús, para entrar en el reino de Dios. Y Jesús lo vivió, ¿dónde? Claro, en la séptima montaña, en el monte de los olivos. Tú estás sufriendo, no es solo sufrir, estás acompañando a Jesús en el monte de los olivos. Estás sufriendo con Jesús para reinar con Jesús, para ser ascendido con Jesús a la gloria del Padre. Este es el séptimo monte, el monte de los olivos. ¿Tú ya subiste, discípulo, a esta montaña? ¿O solamente te gusta ver una estampita de un Jesús doloroso, vencido por el dolor, que suda sangre? Te falta vivirlo. Y hay que vivir esta montaña. Si Jesús es tu camino, si Jesús es tu Salvador, si Jesús es tu guía, tienes que ir al monte de los olivos. O mejor, ser llevado por Dios. Y luego subir hasta lo alto el día de la ascensión para volver al Padre, de donde veniste, que es la casa del Padre, que te está esperando y que te está esperando con una fiesta. Y hoy, espero no ser malentendido, el coronavirus nos está recordando que hay alguien que te está esperando. Que el coronavirus no es una maldición, que no es un castigo de Dios, es un aviso. Hay alguien que te está esperando, que fue a reservarte un lugar con nombre, con apellido, una propiedad, y que ya está todo listo para cuando tú llegues. Pero hay que subir al monte de los olivos. Conclusión, hermanos queridos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y ese camino subió a 7 montañas diferentes. Y si Él es el camino, nuestro camino es para que también nosotros escalemos estas 7 montañas, que son partes de nuestra vida. A veces más una, a veces más otra. Pero tenemos, yo creo, que pasar por todas ellas. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Pídele a Jesús enamorarte de su itinerario, de Él que es el camino, para que con Él vivas estas 7 montañas. Jesús, tú eres el camino. Cierra tus ojos si es posible. Jesús, tú eres el camino. Y tú escalaste 7 montañas. Yo también, Jesús, quiero escalar contigo estas 7 montañas. Quiero subir contigo, Señor, estas 7 montañas. Y vivir contigo lo que tú viviste en cada una de ellas, Señor. Porque no solo tú eres el camino, tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Pues agradecidos, enorme, qué gran enseñanza nos has dado el día de hoy, qué gran mensaje. Y de verdad, en la sencillez, ahí es donde nos habla el Señor